Buenas tardes, estimados compañeros y profesores de la Universidad CNSI. Mi nombre es Leonardo Manjarres y a continuación voy a pasar a exponer mi proyecto modular integrador de la materia de microeconomía. Para esto nos fue solicitado que realizáramos un análisis en base a lo que hemos visto en las últimas clases de la materia. La primera pregunta dice así: ¿cuál es la diferencia entre la competencia perfecta y la monopolística? Una gran diferencia que podemos encontrar entre estas dos es que en un monopolio influye el precio, pero en el monopolista no se establece el precio en el máximo posible, porque en el máximo posible solo podrá vender una unidad del bien o servicio y obtener menos beneficios que si se fijara un precio más bajo y se venden más unidades. En cambio, en la competencia perfecta vemos que lo que se busca es que haya un mercado en donde una o varias empresas se distribuyan el cómo es que se vende ese producto y cuánto es lo que se puede vender en base a precios establecidos. Esa es como una gran diferencia que podemos ahí ver. En el monopolista vemos que todos establecen ellos el precio y lo que se distribuye. Sin en cambio, en el perfecto, en la competencia perfecta, ahí no buscamos que haya exactamente eso, una competencia por ver quién puede establecerse mejor en base al producto y la calidad del servicio que se llegue a proporcionar. La segunda diferencia dice: define qué es el monopolio, el oligopolio, cómo se define la producción, el precio, y que anexemos un ejemplo para estas empresas. En el monopolio hay que entender que es una industria que produce un bien o servicio para los que no existe un sustituto cercano, en el que hay un proveedor único que está protegido, puesto que existen barreras que evitan que surja competencia, es decir, limitantes que impiden que otras empresas formen parte de la industria. Aquí lo podemos ver por ejemplo, en la industria de, por ejemplo, la energía eléctrica, lo que sería la CFE, ya que básicamente pues ellos tienen el monopolio de ese servicio. No vemos otras empresas que ingresen ahí, por lo mismo de factores que se influyen, son legales, aquí en México sobre todo, ya que tienen una concesión directamente del gobierno y no se permite que haya competencia. Después, el oligopolio es una estructura de mercado que se encuentra intermedia entre el monopolio y la competencia perfecta. Aquí lo que vemos es que hay como un punto medio. No es tanto el monopolio, pero tampoco hay una competencia perfecta muy bien establecida. Una empresa que podemos ver aquí en México que es así, por ejemplo, podría ser Pemex, ya que a partir del sexenio de lo que fue el presidente Enrique Peña Nieto, ese monopolio se extinguió, se realizó un oligopolio como tal, en donde ingresaron empresas extranjeras que ya tienen la concesión para poder distribuir las gasolinas y combustibles, no solamente Pemex. Después, en cuanto a la producción y precio, este es el nivel de su beneficio económico, en donde se maximiza para saber cuál es el nivel que es necesario analizar el comportamiento de los ingresos y los costos conforme a los cambios en la producción. Aquí vemos que de acuerdo a la producción y al precio es como se establecen los bienes y servicios. Aquí ya un ejemplo claro de esto podría ser, por ejemplo, Telmex, que ya ahí no es la única que tiene como tal el monopolio del internet en México, y hay una competencia perfecta entre otras, como por ejemplo Total Play o incluso Easy, o por ejemplo servicios independientes extranjeros que brindan módems para distribuir el servicio del internet. Después dice: ¿qué es el excedente del consumidor y el excedente del productor? Aquí podemos verlo, por ejemplo, en los consumidores. En el excedente del consumidor podemos ver que pierden porque tienen que pagar un precio más alto. Esta pérdida de los consumidores es una ganancia para los productores, pues aumenta su excedente. Los mismos consumidores pierden porque hay menor cantidad disponible. Esta disminución de su excedente es parte de la pérdida irrecuperable. En cambio, el excedente del productor aumenta al incrementarse el precio de venta y disminuye al vender una cantidad menor. Este cambio en el excedente del productor es la otra parte de la pérdida irrecuperable. Aquí es donde vemos esas diferencias, como ese sobrante que existe entre ambos dos. Después dice:
Describe la teoría de juegos. Para esto es importante entender que la teoría de juegos permite estudiar el comportamiento estratégico de los agentes que intervienen en una situación determinada. Es decir, toman en cuenta el comportamiento que se espera que tengan todos los participantes en la interacción. La teoría de juegos puede emplearse para comprender comportamientos que se presentan en el oligopolio, para entender de qué forma parte. Primero comenzamos por explicar los elementos que intervienen en los juegos, los cuales son las reglas, que esas son establecidas, las estrategias que nosotros podemos utilizar para poder ingresar a ese juego, la recompensa o pagos es el beneficio que nosotros obtenemos por ingresar a este pago, el resultado que en base a nuestro producto o nuestro servicio y en los factores anteriores como las reglas y las estrategias es lo que nos da, o sea, al punto en el que queremos llegar, todo aplicándolo al equilibrio de Nash, en donde buscamos que haya una estabilidad en base a lo que gastamos y en lo que vamos a distribuir. Después, finalmente, concluye con 3 ideas importantes de este tipo de fallas en el mercado del monopolio y el oligopolio. Algunas de las fallas que podemos encontrar en estos es que básicamente al controlar el mercado es muy difícil que existan más proveedores y que exista una competencia perfecta. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros como consumidores directamente tenemos que enfocarnos en consumir ese producto, sea bueno o sea malo. Al final de cuentas, esa es una de las grandes diferencias que podemos encontrar aquí. Otra diferencia que hay en este tipo de mercados es que no podemos nosotros buscar un mejor precio, nos establecemos a lo que ya existe. No hay manera de que podamos encontrar algo más barato. Y finalmente, si lo vamos enfocado un poquito a lo que sería la publicidad y el marketing, esta no es muy adecuada. ¿Por qué? Porque ya tienen básicamente todo el mercado y no conocemos más allá de lo que ellos nos brindan. Sin más por el momento, esto sería todo por mi parte. Excelente tarde.